Ya estamos grabando. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy, que va a estar dedicada exclusivamente a revisar ejercicios relacionados con el tema de la ley de Faraday y el tema de la corriente IFEM inducida. Son bastante simples los ejercicios, como ustedes van a ver. Lo que requieren sí es un poquito de análisis, ¿verdad? Pero matemáticamente son ejercicios bastante simples. Vamos a comenzar con el que está acá, que dice: el campo magnético entre los polos del electroimán de la figura 29.5 es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.020 teslas por segundo. El área de la espira conductora en el campo es de 120 centímetros cuadrados y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5.0 ohmios. Determina la FEM inducida y la corriente inducida en el circuito. B. Si se sustituye la espira por otra hecha de material aislante, ¿qué efecto tendrá esto sobre la FEM inducida y la corriente inducida? Bien. Como les decía, hay una diferencia entre un campo uniforme y un campo constante. Este campo es uniforme, pero no es constante porque varía con el tiempo. Esta es la figura, esta es la espira y este es el campo. En un imán, ¿verdad? Las líneas de campo van siempre de norte a sur. Y nos dicen que el campo varía linealmente con el tiempo a razón de 0.020 teslas por segundo. Entonces, nosotros tenemos que calcular la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, y ella, con un signo menos, constituirá la FEM inducida. Entonces, a la hora de derivar, pueden ver ustedes que la A no cambia porque la A sigue siendo la misma ahí dentro del imán, y solamente el término que va a ser derivado es el término del campo magnético. Entonces, como ya nos dicen cuál es la derivada, que es menos 0.020 teslas por segundo, que es la razón de cambio, eso lo multiplico por el área, que es 0.012 metros al cuadrado, y da un total de menos 2.4 por 10 a la menos 4 voltios. Ok, si lo multiplico por 10 a la 3 para pasarlo a milivolts, voy a tener que eso es 0.24 milivolts. Sería la FEM inducida en la espira. Si quiero calcular la corriente, pues eso es el valor absoluto de la FEM entre la resistencia. El signo de la corriente pues va a depender de la ley de Lenz. Como pueden ver, el signo menos es nada más para indicar que se opone al que la corriente y la FEM se van a oponer al cambio de flujo que se está originando. Entonces, tenemos aquí, al hacer la división, 2.4 por 10 a la menos 4 voltios entre 5.0 ohms. Eso da un total de 4.8 por 10 a la menos 5 amperios. O sea, si multiplico por 10 a la 3 para pasar a miliamperios, eso va a ser 0.048 miliamperios. Y en el sentido es el indicado en la figura. Aquí vamos a ver en la figura cuál es el sentido. Lo pusimos aquí. Aquí está en la figura. Vamos a analizar aquí la ley de Lenz. Miren, ustedes ven que el campo magnético está aumentando hacia arriba, porque esta derivada es positiva. Quiere decir que el campo inducido tiene que ser uno que disminuya ese aumento. O sea que si ustedes orientan esa corriente inducida hacia la izquierda, así como está orientada ahí, van a ver que sus dedos, o sea, orientan con el pulgar la corriente, los dedos de su mano derecha van para abajo. En efecto, está generando un campo inducido para abajo por la ley de Lenz, que se opone a ese aumento de ese campo para arriba. Entonces, la ley de Lenz es la que dice el sentido de la corriente y de la FEM inducida. Luego, si ponemos un dieléctrico, ¿qué es lo que va a pasar? Los dieléctricos lo que son materiales que no conducen, por eso se llaman dieléctricos no conductores. No conducen porque realmente tienen unas resistencias muy altas, en algunos casos hasta infinitas. Por lo tanto, por la resistencia elevada, lo que no va a pasar es corriente. Pero la FEM inducida va a ser la misma. O sea, la FEM inducida entre los extremos va a ser la misma. Lo único que esa FEM no va a ser capaz de mover cargas. O sea que la corriente va a ser igual a cero.
prácticamente es cero la corriente, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna reflexión respecto al ejemplo anterior? Me paro aquí un momentito para que ustedes tomen el micrófono y quieran preguntar. Entonces voy a continuar. Dice el siguiente ejemplo: magnitud y dirección de una FEM inducida. Se coloca una bobina circular de alambre que tiene 500 espiras con radio de 4.0 centímetros entre los polos de un electroimán grande, donde el campo magnético es uniforme y forma un ángulo de 60 grados con el plano de la bobina. El campo magnético disminuye a una tasa de 0.200 teslas por segundo. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la FEM inducida? Entonces otra vez lo que hay es una variación del campo magnético, el área no cambia, es una espira circular, ahí estamos viendo un corte transversal, ¿verdad? Miren, las líneas de campo van del polo norte al polo sur del imán, y lo que está cambiando es el campo magnético con el tiempo. En este caso, la única diferencia que hay es que el campo y el área no son paralelos, están formando un ángulo de 30 grados por la forma en que está orientada la espira. Entonces, al hacer el producto punto para el flujo, tienen que tomar en cuenta ese coseno de 30. Entonces, la FEM inducida va a ser menos n veces número de vueltas. Acuérdense que cuando hay muchas vueltas, hay que multiplicar al flujo el n, que es el número de vueltas que tiene la espira, por la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Entonces, eso es la derivada con respecto al tiempo por B punto A, sería la derivada de ese flujo, está acá. Luego, eso es BA coseno 30, porque están formando 30 grados el campo magnético y el área. Bueno, el ángulo es igual porque no cambia, porque la espira no está rotando, el área es la misma porque no se está deformando, y lo único que está variando es el campo magnético. Entonces, la única término que importa aquí es la derivada con respecto al tiempo de B. Tomamos datos, 500 vueltas, 0.200 amperes, el área que es pi por el radio al cuadrado, que es 0.400 al cuadrado, y finalmente por el coseno de 30. Y el valor para esa FEM va a ser de menos 0.200, perdón, de 0.345 voltios. ¿Ok? 0.435 voltios. Aquí lo que estoy indicando es que lo que encerré aquí en círculo son los menos 0.200 teslas por segundo, que es la razón de cambio del campo magnético. El signo positivo indica que sería en la dirección que favorece a B. Vamos a ver por qué en este caso sería así. Vayamos a la figura otra vez y analicemos la ley de Lenz. Hay una disminución de B en este sentido. Entonces tendría que ser la corriente en una dirección que favorezca a B. En este caso, si ustedes orientan su pulgar, van a ver que la corriente tiene que circular por esa espira en sentido antihorario para generar un campo hacia la izquierda. Perdón, al revés, estoy equivocado. Como está disminuyendo B hacia la derecha, tiene que haber un aumento de B hacia la derecha para compensar esa disminución. Por lo tanto, tiene que formarse la corriente de tal forma que genere un campo magnético inducido hacia la derecha. Y eso lo van a obtener si ponen en la mano, orientando entonces la rotación, vamos a ver, sí, en sentido antihorario para que el campo sea hacia la derecha. Entonces refuerzan el campo hacia la derecha, porque está disminuyendo ese campo hacia la derecha. Entonces la ley de Lenz dice que los cambios tienen que ser para, o sea, la reacción del sistema, que es la corriente inducida y la FEM inducida, tienen que ser para disminuir esos cambios. O sea, que va en el mismo sentido de B. El campo inducido va, la FEM inducida va de tal forma que favorece este campo hacia la derecha. ¿Tienen alguna pregunta? Me voy a detener un momentito. En cada problema vamos a ir analizando la ley de Lenz, porque es importante entender
¿verdad? También no solo la magnitud, sino que la dirección, el sentido de la FEM inducida y de la corriente. Voy a continuar entonces. Dice acá, supongo que la María móvil de la figura 2915, ya lo vamos a copiar ahí, tiene 0.10 metros de longitud. Su velocidad V es de 2.5 metros por segundo. La resistencia total de la espira es de 0.030 ohmios y V es de 0.600 Tesla. Calcule la FEM de movimiento, la corriente inducida y la fuerza que actúa sobre la varilla. Entonces, es esa varilla que está ahí, ¿verdad? Estamos suponiendo que esa varilla se va a unir se va a conectar a un circuito, ¿verdad? Recuérdense que si la varilla no se conecta a un circuito, entonces la corriente sería cero, aunque hubiera FEM. Entonces este diagrama lo vimos ayer, ¿verdad? Había una fuerza eléctrica y una fuerza magnética que hacían de que se movieran cargas positivas hacia arriba y cargas negativas hacia abajo. Y entonces en el momento en que esas dos fuerzas eran iguales, se estaba en el equilibrio, entonces las igualábamos, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, y resulta que el campo eléctrico que se establecía entre los extremos de la varilla era la velocidad por el campo magnético, cancelando aquí el valor de las cargas. Y como la FEM es un voltaje, pues es el campo magnético por L, donde L es la longitud de la varilla. Entonces, como el campo eléctrico es la velocidad por el campo magnético, la FEM es la velocidad de la varilla, el campo magnético por la longitud. Eso lo sustituimos, la velocidad es 25 metros por segundo, el campo magnético es 0.60 teslas y la longitud es 0.10. Quiere decir que la FEM va a ser 0.15 voltios entre los extremos de la varilla. O sea, entre el extremo A y el extremo B de la varilla. Esa va a ser la FEM, la diferencia potencial entre estos dos extremos. Si la varilla se quedaría ahí solita, no pasaría nada. Solo habría FEM, pero no habría corriente. Porque repito nuevamente, para que haya corriente tiene que haber necesariamente un circuito cerrado. Entonces aquí en la parte de abajo vemos que el circuito ya nos lo muestran cerrado para calcular la corriente, ¿verdad? Entonces la corriente es I igual a FEB entre R, que es la ley de Ohm, voltaje entre resistencia, entonces 0.15 voltios entre 0.030 ohmios, 5.0 amperios. Y tiene que ser así, como muestra la figura. Analicemos eso otra vez. Analicemos eso otra vez. Fíjense bien. Cuando la espira se mueve para la derecha, está aumentando el número de líneas de campo que entran, porque ese campo está entrando. Entonces están entrando cada vez más números, más líneas de campo al moverse el riel hacia la derecha. Quiere decir que la reacción tiene que ser para disminuir ese efecto. O sea que la corriente inducida tiene que ser en un sentido que genere campo hacia afuera. Entonces, si ustedes colocan su pulgar ahí con la corriente que está escrita ahí de adelante de A, van a ver que en efecto las líneas se enrollan saliendo del plano de la computadora o del pizarrón o de lo que tengan y genera un flujo hacia afuera, lo que contrarresta ese aumento del flujo hacia adentro que se genera por el movimiento de la varilla hacia la derecha. Me voy a parar un momentito ahí porque ese es el análisis que estamos haciendo de la ley de Lenz ahí aplicada a esa situación. Siempre es bueno hacer eso, ¿verdad? Porque eso le permite a uno entender bien el problema. ¿Pregunto? Bueno, vamos entonces a ver aquí qué más nos preguntan. Nos preguntan la dirección, el sentido de la corriente. Aquí nosotros calculamos extra la fuerza.
No nos lo estaban preguntando, pero calculamos la fuerza. La fuerza sobre la varilla, sobre el riel. Acuérdense que la fuerza es IL cruz B, pero como L es hacia arriba y B es entrando, son perpendiculares, entonces simplemente es la corriente en la longitud por el campo magnético. Desconocemos la corriente, que es de 5 amperes, que la calculamos antes. Conocemos la longitud, que es de 0.10 metros, 10 centímetros, y el campo magnético, que es de 0.60 teslas, para dar un resultado total de 0.30 newtons. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Campos eléctricos inducidos, dice aquí. Suponga que el solenoide largo de la figura 29.7a tiene 500 espiras por metro y 4 centímetros cuadrados de área de sección transversal. La corriente en su bobinado crece a razón de 100 amperes por segundo. O sea que la corriente está variando con el tiempo. Obtenga la magnitud de la FEM inducida en la espira del alambre fuera del solenoide. Calcule la magnitud del campo eléctrico inducido dentro de la espira si su radio es de 2.0 centímetros. Entonces tenemos ahí el solenoide. Tenemos un galvanómetro aquí que nos permitiría leer la corriente que pasa por la espira esta, que la estamos colocando primero aquí, ¿verdad? Que la estamos colocando acá. Este es el enrollado del solenoide. Hay una corriente I que varía como DI en DT. Entonces, cosas que hay que recordar, que el campo magnético dentro del solenoide es uniforme. En todos los puntos tiene el mismo valor. Aquí, digamos, va a cambiar con el tiempo porque la corriente está cambiando con el tiempo, pero en todos los puntos el cambio con el tiempo va a ser el mismo, porque no depende de la posición, sino que solo del tiempo. Y recordamos que además el campo magnético afuera es cero, el magnético, fíjense bien. Entonces, bien, aquí nosotros vamos a calcular primero lo que nos dicen acá en el inciso A, la magnitud de la FEM inducida en la espira de alambre fuera del solenoide. Entonces, nosotros tenemos acá que eso va a ser menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, nosotros tenemos que eso va a ser acá. El campo magnético del solenoide, ¿se recuerdan ustedes que era mu sub 0 n por I? Entonces, aquí el mu sub 0 n sale porque son constantes, y el área también, que es el área aquí en el flujo. Y solamente queda la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Aquí escribí la formulita para recordar el campo magnético del solenoide. Entonces la FEM va a ser, sustituyendo datos aquí, menos 4pi por 10 a la menos 7, que es menos mu sub 0, número de vueltas, que es 500, el área, que es 4 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y la derivada de I con respecto al tiempo, que es 100. Nos dicen que la razón de crecimiento es 100 amperes por segundo. Entonces, si hacemos las operaciones acá, este producto, vamos a encontrar que la FEM inducida es menos 25 por 10 a la 6 voltios, o sea, menos 25 microvolts. Ok, fíjense bien que es una espira que está afuera. Usted me dirá, bueno, ¿por qué solamente está tomando el flujo por acá por el área? Porque aquí estoy usando el área del radio de la espira. El radio de calcula la magnitud del campo eléctrico inducido dentro de la espira si su radio es 2 centímetros. Eso es afuera. Adentro es obtenga la magnitud de la FEM inducida en una espira de alambre fuera del solenoide. Y ustedes pueden ver que estoy usando acá un área de 4 centímetros cuadrados, que es el área de las espiras del solenoide. Claro, porque aquí afuera no hay flujo. Entonces, si yo tomo todo este círculo,
Este círculo tiene la parte que contiene al círculo del solenoide y la parte vacía. En la parte vacía no hay flujo, entonces el flujo es cero. Entonces cuando yo escribo es porque ahí el campo es cero. Entonces cuando yo escribo el flujo magnético solo va el área donde hay flujo, que es el área donde está el solenoide. Por eso pongo 4 centímetros cuadrados de área. Si yo incluyo el flujo de acá afuera, no. Claro, es cero. Hay que incluirlo, pero es cero. Porque aquí no hay campo magnético. Entonces esa sería la FEM inducida. Miren que estoy usando el radio, no el radio del contorno, sino que el radio de la espira del solenoide. Entonces ahora yo tengo que calcular el campo eléctrico en puntos de adentro. Bueno, aquí tengo yo que el integral de E punto de dl es la FEM inducida. Eso ya lo sabemos antes. Entonces la FEM inducida pues es la misma que antes, ¿verdad? Porque, es decir, aunque estemos adentro, o sea, aquí está la figura, aquí estamos adentro del solenoide, ¿ok? Entonces, porque el radio es, me dicen, vamos a ver, acá. Dentro de la espira, si su radio es de 2 centímetros. O sea, el radio de la... ok, es en la espira esa que del inciso A. Es en la espira del inciso A, está correcto. Entonces, bien. Ahora, fíjense bien. Cuando hago la integral sobre la trayectoria acá cerrada, no estoy calculando ningún flujo. Estoy calculando la trayectoria sobre esta espira. Es esta trayectoria que está acá. La trayectoria que está acá que tiene radio R. ¿Sí? El flujo lo calculé con el radio de la espira porque no había flujo afuera cuando calculé la FEM inducida. Pero cuando hago la integral de trayectoria tengo que usar el radio de esta espira. Y me dicen que el radio de esta espira es R, porque la trayectoria es la espira afuera. O sea, aquí va una R que es variable. Entonces, lo que tenemos es ahí, entonces que el campo eléctrico es la FEM entre 2pi R, es 25 por 10 a la menos 6 entre 2pi, y R que es 2 centímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 2. Entonces, ese campo eléctrico es de 2.0 por 10 a la menos 4 volts partido metro. Entonces, cuidado acá, ¿verdad? Cuando hacen la integral de línea, tienen que saber cuál es el contorno que están integrando. Es este que está acá. Y cuando igualan a esta FEM, tienen que ver esa FEM, cuando calculan el menos d phi de t, tienen que ver cuáles son las áreas que están produciendo flujo para escoger las áreas adecuadas. Entonces no se vayan a equivocar con eso, que es lo único que puede generar aquí cierta confusión. Entonces, lo que está ocurriendo es que como la corriente está aumentando en el solenoide, ese campo hacia adentro que está marcado ahí con las cruces, está aumentando, porque la corriente está siendo más grande. Entonces, lo que va a ocurrir es que tiene que generarse una FEM inducida acá que genere un campo hacia afuera. O sea, un campo eléctrico que mueva las cargas hacia afuera. Entonces, ese campo eléctrico tiene que ser así como está apuntado acá, ¿verdad? Para que genere una corriente en el sentido antihorario y sea capaz de generar líneas hacia afuera del plano de la pantalla, para contrarrestar el aumento que está generando la corriente del solenoide de líneas hacia adentro, por la ley de Lenz. Me paro 30 segundos para reflexión y tomen el micrófono si quieren preguntar. Hoy no tengo a mi asistente acá porque parece que no tenía internet. Si alguno de ustedes me va asistiendo, si me están escuchando, le agradecería. Sí, escuchamos, Lick. Gracias, gracias. Ahí me va a estar asistiendo usted. ¿Con quién tengo el gusto? Wendy Carolina. Ah, Wendy. Mucho gusto, Wendy.
ahí me va a estar asistiendo. Yo cualquier cosa que, no es, que hay ahí me pone un mensaje o cualquier cosa, ¿verdad? Ok, yo si se me olvida Está grabar bien. en una parte, ¿verdad? Ok. Vamos entonces a continuar con otro ejemplo. Este es un ejemplo bien conceptual. Precisamente tiene que ver con aquello que les decía yo de cómo se calcula el flujo. Dice, determinación del flujo. Una espira cuadrada de alambre encierra un área A, 1, como se indica en la figura. Un campo magnético uniforme B perpendicular a la espira se extiende sobre el área A2. ¿Cuál es el flujo magnético a través del área A1? O sea, el área A1 es todo el rectángulo, todo el rectángulo. Y el área A2 es este rectangulito que está incluido dentro de A1. Entonces, miren, si yo calculo el flujo sobre A2, es fácil, pues, simplemente es el campo por A2. Pero si yo calculo el flujo sobre A1, entonces yo voy a tener el flujo sobre A2 más el flujo sobre el complemento, o sea, sobre la parte restante. Pero el flujo sobre la parte restante es cero. ¿Por qué es cero? Porque el campo magnético es cero ahí. Entonces resulta que el flujo sobre A1 es el mismo flujo sobre A2. No importa que el área A1 sea más grande. O sea, es siempre V por A2. Ese es un problema muy conceptual y eso les tiene que aclarar aquello del solenoide cuando estábamos calculando el flujo por la espira de afuera, que solo tomamos el radio del solenoide, que era donde había campo magnético. $10 segundos para reflexión. Ok. Una espira de alambre en un campo magnético. Una espira cuadrada de alambre de longitud 5.0 centímetros está en un campo magnético uniforme de 0.16 teslas. ¿Cuál es el flujo en la espira? Inciso A. Cuando B es perpendicular a la cara de la espira. Y B, cuando B está en un ángulo de 30 grados con el área A de la espira. Y C, ¿cuál es la magnitud de la corriente promedio en la espira si esta tiene una resistencia de 0.012 ohms y se hace girar desde la posición B a la posición A en 0.14 segundos? O sea, vamos a girar la espira, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? El ángulo, ¿verdad? Ya vamos a ver. Pero el inciso A es muy sencillo. Como están orientados de manera perpendicular B y la superficie, el área y B forman 90 grados, perdón, 0 grados. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1 y simplemente da el producto de B por A del flujo. 0.16 teslas, que es el campo, por 2.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, por el coseno de 0, que es 1. Eso da un total de 4.0 por 10 a la menos 4 Weber. Bueno, ahí le puse Weber. Si ustedes quieren, llámenle Tesla por metro cuadrado, es lo mismo. Un Weber es un Tesla por metro cuadrado. Ok, en el inciso A, bueno, siempre el flujo es B.A. Es B.A coseno teta. Entonces acá es, el flujo va a ser simplemente cambiando coseno de 0 por coseno de 30 y va a ser entonces 3.5 por 10 a la menos 4 teslas por metro cuadrado, Weber. O sea, Weber, como pueden ver, disminuye, ¿verdad? Porque el flujo máximo es cuando el área y el campo son paralelos. O sea, la superficie es perpendicular al campo. Ok, el inciso C dice la FEM inducida cuando se hace girar la espira desde 0 hasta 30 grados. Y es una FEM promedio porque estamos suponiendo que está variando en promedio. Entonces vamos a poner aquí como delta phi en delta dt ese promedio, o sea, como que se haya variado linealmente. Entonces esta derivada va a ser un cambio. Entonces, ¿cuál es el valor final del flujo? Que es de 4.0 en 0 grados, en 0 grados hasta 3.5 en 30 grados por 10 a la menos 4. ¿En cuánto tiempo? En 0.14 segundos.
Entonces, eso es entonces la fe inducida en promedio. 3.6 por 10 a la menos 4. Digo en promedio porque no sabemos cómo fue llevada la espira, si varió linealmente o no el flujo. Estamos asumiendo que varió linealmente. O mejor dicho, cuando respondemos que es un promedio, estamos asumiendo que es linealmente que varió el flujo. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, pregunta la corriente. Pues por la ley de Ohm, la corriente va a ser el voltaje que corresponde a la fe inducida entre la resistencia. La resistencia es 0.012 ohmios, entonces eso da un total de 30 miliamperios la corriente inducida. Voy a pararme un momentito si hay dudas. Wendy, ¿todavía me escuchan? Y todavía. Ah, sí, porque ya se nos va a cortar. Entonces, vamos a parar aquí porque ya mero se va a cortar. Y lo que vamos a hacer es ahora solo unos 5 minutos y nos volvemos a conectar para que terminemos antes. ¿Les parece? Sí, está bien. Ok.